Las víctimas llevan en sus manos 3 de las llaves más importantes para abrir la puerta hacia un país en paz. ¿Y por qué digo eso? Primero, porque el tema más controvertido en el proceso de paz de Colombia es el tema de justicia. Eso se evidenció de nuevo hace poco en las discusiones en las últimas elecciones. Los que tienen que tener la última palabra sobre justicia, vista en su totalidad, incluyendo tanto procesos de verdad y reparación como medidas para asegurar la no repetición y justicia penal, son las víctimas. Colombia tiene que construir su propio modelo en tema de justicia en base de las expectativas de las víctimas y obviamente también compatible con la normativa a la cual se ha comprometido Colombia, la normativa internacional. La segunda razón por qué es tan importante es porque no habrá paz sostenible sin reconciliación y los que mejor pueden liderar cualquier proceso de reconciliación son las víctimas. Y por último, en tercer lugar, porque un proceso de paz que deja insatisfecha a la mayoría de las víctimas no será ni ético ni sostenible. Nosotros consideremos que lo acordado el 7 de junio por la mesa de conversaciones, representa un marco sólido para empezar la discusión sobre víctimas y justicia. Los 10 principios acordados en esta fecha por la mesa para guiar la discusión reflejan reconocidos principios internacionales para tratar temas de víctimas. La mesa quiere escuchar a las víctimas y nos ha asegurado que sus propuestas serán consideradas con la mayor seriedad. Por ende, los foros representan una gran oportunidad para las víctimas, para que todas y todos puedan tener incidencia en el proceso de paz y comunicar su visión sobre los temas más álgidos de la paz, incluyendo el tema de justicia transicional. Es muy importante que en los foros haya una representación amplia y plural de las víctimas. No me gusta mucho la tendencia de definir a las víctimas por sus victimarios y tenemos que recordar que hay colombianos y colombianas que fueron víctimas tanto de la guerrilla como del Estado o de los paramilitares. Además, hay víctimas que no saben quién fue su victimario. Pero habiendo dicho eso, estamos haciendo todo lo posible para asegurar que haya una representación equilibrada de víctimas de todos los actores del conflicto armado en los foros. Uno es recibir y sistematizar las propuestas de las víctimas y de la ciudadanía en general sobre el tema de víctimas, teniendo en cuenta los principios sobre el tema de víctimas acordados por la mesa de conversaciones del 7 de junio. El segundo objetivo es constituir un espacio para el reconocimiento de los derechos y la dignificación de las víctimas del conflicto armado, sin discriminación. La temática a tratar es básicamente, se centrará en el tema de víctimas. Para la recolección de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes principios acordados en la mesa. Primero, reconocimiento de las víctimas. Segundo, reconocimiento de responsabilidad. Tercero, satisfacción de los derechos de las víctimas. Cuarto, participación de las víctimas. Quinto, esclarecimiento de la verdad. Sexto, reparación de las víctimas. Séptimo, garantías de protección y seguridad. Octavo, garantías de no repetición. Noveno, principio de reconciliación. Y décimo, enfoque de derechos.
En las últimas semanas hemos hecho grandes esfuerzos para asegurar representación de todos los sectores de la sociedad colombiana, al igual que todo tipo de organización de víctimas, incluyendo los que ven con cierta desconfianza ese tipo de foros. Hemos insistido que todos están bienvenidos y serán tratados con respeto. Toda propuesta relacionada con el tema es una propuesta válida y todas, sin excepción, serán transmitidas a la mesa en La Habana. Como evidentemente son millones las víctimas del conflicto y estos foros no permitirían que llegaran esos millones de víctimas, se trata de alguna manera de recoger de la manera más representativa posible ese universo. En los foros regionales se convocará aproximadamente 400 participantes, y digo aproximadamente porque normalmente la tendencia va hacia arriba y eso siempre va a pasar. Y en el foro nacional 1.200 participantes. Como es un tema de absoluta relevancia nacional, se convocará, además de las víctimas que van a ser el centro, y esas víctimas, es muy importante, no son solo las víctimas que la ley de víctimas consideró, sino las víctimas del conflicto armado. Ahí tenemos un problema de temporalidad, porque la ley de víctimas solo concibió víctimas a partir de 1985. El conflicto armado, estamos hablando de un conflicto que empieza en los años 60. Entonces, evidentemente, la mirada es mucho más amplia, pero además a todos los sectores sociales del país, y vamos a tener en cuenta tanto víctimas de los distintos actores armados, como también teniendo en cuenta los hechos victimizantes, tipología de daño, modalidad de violencia. Se va a buscar una participación equilibrada y pluralista, dar prioridad a la participación de víctimas directas, garantizar la participación de víctimas de guerrillas, agentes del Estado y paramilitares, asegurar la representación de víctimas de los principales hechos victimizantes que han tenido lugar a lo largo del conflicto armado, asegurar la representación de víctimas de los sectores poblacionales más victimizados, promover la participación de organizaciones locales de víctimas y garantizar, como ya lo mencionó Fabricio, que la participación se oriente hacia propuestas pertinentes relacionadas a la satisfacción de derechos de las víctimas del conflicto armado. Hay que hacer un gran énfasis en la participación de víctimas directas y sus organizaciones, pero también la importancia de los sujetos de reparación colectiva. Hay que recordar que ya hay varios sectores sociales que están en este momento en procesos de reparación colectiva, como es el mundo sindical, justamente colegas de ustedes, sectores de periodistas también, poblaciones afro, poblaciones indígenas. Esos sectores también es importante que le cuenten al foro y a través de él a la mesa cómo están viviendo estos procesos. Serán invitados representantes de 18 sectores sociales y poblacionales, que son gremios y organizaciones del sector empresarial, organizaciones y movimientos campesinos, poblaciones y organizaciones indígenas, poblaciones y organizaciones afrodescendientes, organizaciones de mujeres, centrales y organizaciones sindicales, partidos políticos, movimientos políticos y sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, programas de desarrollo y paz e iniciativas nacionales y territoriales de paz,
iglesias, sector académico, universidades y centros de investigación, niños, niñas y adolescentes, organizaciones juveniles, organizaciones LGBTI, organizaciones de raizales, palanqueros y ron, organizaciones ambientalistas, asociaciones de medios de comunicación y directivos. En el Foro Regional de Villavicencio, que empieza este viernes, esperamos que estén víctimas y organizaciones de Meta, Caquetá, Guaviare, Bichada, Guainía, Baupés, Amazonas, Casanare, Cundinamarca y Bogotá. En el siguiente foro de Barranca Bermeja, 10 y 11 de julio, los invitados serán de Antioquia, norte de Santander, Santander, Arauca, Boyacá, Bolívar y Cesar. En el siguiente fin de semana, 17 y 18, en Barranquilla, estarán los participantes de San Andrés y Providencia, Guajira, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar. Y en Cali, además de víctimas de las regiones de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Huila, tendremos todas las organizaciones nacionales que van a estar presentes. El desarrollo más o menos genérico de los 3 foros regionales, que es 2 días, como ya se mencionó, será una instalación hecha por las autoridades regionales y locales y por Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, un saludo virtual de algunas personalidades internacionales, una información sobre los avances del proceso de paz, muy breve para contextualizar a los participantes, una explicación metodológica de cómo va a funcionar el foro e inmediatamente el inicio del trabajo en mesas que se va a prolongar toda la tarde del primer día hasta el mediodía del segundo. Al mismo tiempo, desde el primer día se va a iniciar la preparación de un acto simbólico construido por los propios asistentes al evento que será presentado en el acto de clausura del segundo día, que creemos que es de la mayor importancia. En el segundo día, entonces, en la mañana continúa el trabajo de mesas y luego vendrá la plenaria en la cual se presentará el acto simbólico, la presentación de los informes de los trabajos de mesa y la clausura. El Foro Nacional, como son 3 días y tiene otra complejidad, tendrá una organización un poco diferente. Allí vamos a tener unos paneles que obviamente no los tenemos en los regionales por razones de tiempo. Allí vamos a tener paneles en los cuales participen organizaciones especializadas que acompañan a las víctimas, tratando de cubrir todo el espectro de víctimas, paneles con sectores poblacionales y muy seguramente también la presencia de algunas víctimas de conflictos internacionales a las cuales hemos invitado, estamos esperando confirmación, y de algunos especialistas internacionales que harán un panel introductorio sobre la temática del problema de las víctimas en la solución de conflictos internos armados. Primero, hemos ya tratado de dar una respuesta a esa inquietud formulada por Mucapó. El tema de las fechas no es un problema. Normalmente, para que se inscriban y demás,
el que sea el 24, el 25, eso no es el problema. Yo creo que esos son temas que manejamos. Allí más bien lo que hemos estado con ellos es tratando de mirar si hay alguna necesidad de hacer algunos ajustes y dar respuesta en esa dirección. Pero evidentemente nosotros, por efectos, digámoslo así, de orden organizativo, tenemos que tratar de definir unos calendarios, pero no son camisas de fuerza, nos movemos con la flexibilidad que lo permite, pero claramente no podemos llegar el 4 de julio a Villavicencio sin saber quiénes van a asistir. Entonces, por eso enfatizamos en pedirle a las organizaciones que nos hagan llegar los nombres para nosotros tener, incluso por seguridad. No podemos abrir un evento donde cualquiera entre, yo vengo al foro. No, que sepamos quiénes vengan, estén acreditados y en esa medida podamos funcionar. El tema es víctimas. Eso no implica que solamente las víctimas pueden opinar. Obviamente las víctimas tienen que tener una voz muy fuerte y por eso le hemos dado la mayor parte del espacio. Pero el tema de víctimas debe afectar a todos. Si no se resuelve el problema de víctimas, si no hay soluciones para víctimas, eso va a tener implicaciones para todos los sectores de la sociedad y todos los sectores de la sociedad tienen que asumir sus responsabilidades también aportando a soluciones y por eso también es muy importante escuchar de todos sus propuestas. Algunas de las organizaciones de víctimas involucran víctimas de periodos anteriores, pero en general, como ustedes entenderán, son víctimas en algunos casos que ya son de mayor edad o que por razones distintas, si se quiere, fueron una especie de víctimas invisibles. Sin embargo, hay también, por ejemplo, personas que se reivindican y hemos, por supuesto, dado víctimas de lo que fue, por ejemplo, el movimiento gaitanista y hemos tratado de dar respuesta a ese tipo de víctimas también para que tengan su participación en el foro.